Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Rafael Diosdado y el tema de esta presentación es capacitores y dieléctricos, conexión de capacitores. El dieléctrico es un material aislante usado para separar las placas conductoras del capacitor y alcanzar una mayor acumulación de carga y energía. Sus funciones básicas son las siguientes. Primero, mantiene separadas las placas con la menor distancia. Segundo, permite incrementar el campo eléctrico y el voltaje sin la ruptura del dieléctrico. Tercero, aumenta la capacitancia comparando el mismo capacitor sin dieléctrico. Pero este efecto está limitado a un nivel máximo de campo eléctrico que puede soportar el dieléctrico sin romperse y que se denomina rigidez del dieléctrico. La ruptura del dieléctrico se da cuando el aislante permite la conducción a través de él producto de la ionización parcial debida a una gran intensidad de campo eléctrico. Cuando las moléculas del aislante se ionizan, este puede conducir carga si el campo es lo suficientemente fuerte. La distancia disruptiva es aquel espesor del dieléctrico en el que el campo ha provocado una ionización tal que el aislante permite el paso de la carga, como rompiendo su molécula, produciendo una chispa o descarga en corona. La resistencia o rigidez dieléctrica representa la magnitud del campo eléctrico a la que el aislante se vuelve conductor. El aire seco, por ejemplo, permite el paso de carga cuando el campo alcanza 3 megavoltios por metro. Obviamente el aire húmedo podría permitir el paso de potenciales mucho menores aún. El potencial máximo aplicable a un conductor aislado depende de su rigidez dieléctrica y la distancia disruptiva. Por ejemplo, la distancia a la que se produce una descarga a tierra en una máquina electrostática de laboratorio con potencial máximo de 150 kilovoltios resulta en 5 centímetros, y si este potencial llega a ser mayor, alcanzará una mayor distancia. Prácticamente se puede suponer que con aire húmedo esta distancia se acorta. Debido a la ruptura del dieléctrico, los capacitores tienen límites de voltaje, voltajes nominales. Si un capacitor recibe un voltaje superior, hay ruptura del dieléctrico y se vuelve un conductor y deja de funcionar como capacitor. Existen distintos diseños de capacitores. Entre ellos encontramos tubulares con láminas separadas con dieléctrico, que suele ser papel bañado en parafina y enrolladas en un cilindro. Algunos, como los de alto voltaje, están formados por varias placas paralelas separadas con aceite aislante, que suele ser aceite de silicón. Los electrolíticos almacenan grandes cantidades de carga a voltajes bajos debido a la fina capa aislante que se forma entre la lámina y el electrolito al pasar la corriente. Por esta razón tienen polaridad. Los variables están formados por dos conjuntos de placas metálicas entrelazadas, una fija y otra móvil, separada por el aire como dieléctrico. Para representar un capacitor en un esquema de circuito eléctrico, se utiliza la ilustración que representa a las dos placas separadas por el dieléctrico. Para capacitores con polaridad, se usa otra representación en la cual se indica la forma de conexión según la polaridad. Debido a que el faradio es una unidad muy grande, se usan los submúltiplos del sistema internacional para expresar valores de capacitancia: microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Las unidades de flash de las cámaras fotográficas usan capacitores de algunos cientos de microfaradios. El circuito de sintonía de un aparato receptor de frecuencias usa capacitores de entre 10 y 100 picofaradios. Cuanto mayor sea la capacitancia, mayor puede ser la carga y la energía almacenada. Para estudiar las características de una conexión en serie o paralelo, definiremos ambos tipos de conexión. Una conexión en serie es aquella en la que los bornes de los elementos se conectan secuencialmente, la entrada de uno con la salida de otro. La conexión en paralelo se da cuando los bornes de los elementos se conectan entre sí, los de entrada a un punto y los de salida a otro. La capacitancia equivalente de una conexión en paralelo es la suma directa de las capacitancias conectadas.
Por lo tanto, aumenta cuando se tienen más capacitores conectados, resultando en un valor que supera al mayor de los capacitores. Si son iguales, se multiplica la capacitancia de uno por el número de capacitores conectados. El voltaje total de la conexión en paralelo es el mismo que el de cada capacitor conectado. Durante la carga, el voltaje total es distribuido en la misma cantidad a cada capacitancia. La carga total de la conexión en paralelo es la suma de las cargas individuales de cada capacitor conectado. Por lo tanto, aumenta si se tienen más capacitores conectados en paralelo. Durante la carga, esta magnitud es distribuida según la capacitancia, de modo que a una mayor capacitancia le corresponderá una mayor carga. La capacitancia equivalente de una conexión en serie es el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias conectadas. Por lo tanto, disminuye cuando se tienen más capacitores conectados, resultando en un valor inferior al menor de los capacitores conectados. Si son iguales, se divide la capacitancia de 1 para el número de capacitores conectados. El voltaje total de la conexión en serie es la suma de los voltajes individuales de cada capacitor. Por lo tanto, aumenta cuando hay más capacitores conectados en serie. Durante la carga es distribuido según la capacitancia, de modo que a una mayor capacitancia le corresponde el menor voltaje. La carga total de la conexión en serie es la misma que la de cada capacitor conectado. Durante la carga, esta magnitud se distribuye en la misma cantidad a cada capacitor conectado. Y bien, eso es todo en cuanto a esta presentación. Mi nombre es Rafael Diosdado y con ustedes será hasta una próxima ocasión.